Estamos en comunicación con Enrique Pilco, antropólogo social y etnólogo, profesor asociado en el Departamento de Ciencias de las Religiones de la Universidad de Quebec en Montreal. Y vamos a hablar de algo que es muy navideño, de algo que nos hace siempre sentirnos ya en ambiente de las fiestas de diciembre. ¿Qué tal, Enrique Pilco? ¿Cómo le va? Muy bien, Paloma, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla. Enrique, comencemos hablando, usted, su especialidad es la historia, la antropología social, como decíamos, pero en este caso vamos a hablar de villancicos porque usted tiene una especialidad o un conocimiento bien particular sobre la historia de los villancicos en América Latina. Háblenos un poco de forma general, porque claro que me imagino que depende de cada país, que depende de cada villancico como tal, su historia, pero de forma general, ¿qué podríamos decir sobre esta llegada de los villancicos a América Latina? Sí, usted lo ha dicho, es un tema bastante complejo, pero se puede resumir en esta palabra que son los villancicos, porque es una música que resume este espíritu de Navidad y es una historia que nos conecta en realidad con el mundo hispano, ya que el villancico llegó a América Latina o América a través de la conquista. Y es una historia que hunde sus raíces en el medioevo, el Renacimiento, en la época en que pues este género comienza a tomar cuerpo, comienza a ser adaptado y a ser incluido e incorporado a partir de la cultura popular en las celebraciones de Navidad. Como investigador, antropólogo, yo me intereso siempre a la música como una manera de llegar a entender una sociedad en su proceso. Básicamente yo he estudiado la música religiosa que llega con la conquista, se implanta en América y que se diversifica y adopta diferentes matices. Uno de los tipos de música que ha pasado por este proceso es precisamente el villancico, pero no es el único. Me preguntaba, Enrique, si había alguna característica, digamos, que defina al villancico latinoamericano, es decir, me imagino que son las influencias indígenas, que la combinación, digamos, de sonidos, de ritmos, incluso de temáticas sonoras y musicales indígenas y con respecto a las mezcladas con las españolas, pero ¿hay algo digamos, podemos decir que define al villancico latinoamericano? Por supuesto, y esto es lo que marca la diferencia con el villancico español. Villancico viene del término villanus, que era el labriego, el habitante del campo, que se diferenciaba de los hidalgos, ¿no? Había una temática popular ya desde el comienzo. En América, cuando llega el villancico es incorporado como una música ligada a los pueblos a los que hay que impartir la doctrina cristiana. Estamos hablando de pueblos indígenas y también pueblos de afrodescendientes. Es de esta manera que el villancico va a ser difundido en base a la cultura local, es decir, la música indígena, por ejemplo, los textos en base a las lenguas indígenas. Por ejemplo, tenemos villancicos en náhuatl, en Centroamérica. En los Andes tenemos villancicos en quechua que todavía son practicados, pero también tenemos los villancicos que eran desarrollados en el ámbito de las poblaciones de origen africano. Incluso este villancico llegó a ser un género aparte, pues se le llamaba negrillo, negrilla o también guineo. Entonces, esa es la riqueza, ¿no?, del villancico en América Latina, que adopta estos matices, y la música también va a ser enriquecido con elementos distintos, por ejemplo, el uso de percusiones, el uso de silbatos, además del uso de los instrumentos europeos, pero ya adaptados a la realidad latinoamericana. Por ejemplo, el arpa y el violín, que se difunden pues en todo el territorio, y las poblaciones locales las van a adoptar como suyas.
Algo que me llamaría la atención y que me gustaría que usted nos dijera que si sucede también en la música, en los villancicos en particular, algo que sucedió, por ejemplo, en la arquitectura, en América, por ejemplo, por lo menos en México, supongo que habrá sido algo que se practicó en otras regiones de las Américas, pero por lo menos en México, cuando se comenzaron a construir las iglesias, los edificios de las iglesias de los españoles, cuando se establecieron ahí, y cuando había todo el proceso de evangelización entre las poblaciones indígenas, los indígenas mismos guardaban, escondían dentro de la estructura de las iglesias algunos de los símbolos más representativos de sus propias creencias. Entonces, me pregunto si habrá elementos así escondidos que fueron mantenidos en los villancicos o en otra de las músicas que surgieron con la llegada de los españoles y digamos que se autocomplementaron, vaya. Por supuesto, y el punto es bastante válido, ya que la arquitectura, el arte y otro tipo de manifestaciones no escritas, si puede usarse el término, como la música, transmiten una forma de ver el mundo. Y las poblaciones indígenas tuvieron bastante que decir a través de estas expresiones. Efectivamente, la música es muy interesante y el villancico ilustra esto y es uno de los puntos que voy a tratar el día de mañana en la conferencia organizada por la Maison des Amériques, y es que el villancico adopta formas musicales netamente indígenas que va a incorporar en su estructura. De esta manera da la posibilidad a que formas musicales de origen prehispánico alcancen vigencia y se proyecten en el tiempo, y gracias a ello podemos apreciarlos en la actualidad. Por tomar un ejemplo solamente, el caso de la cachua. La cachua era una danza prehispánica, los cronistas la describen muy bien en ocasiones celebratorias en la época de los incas, que consistía en un desplazamiento coreografiado de los participantes para desplegar figuras en espacios abiertos y desplazándose al mismo tiempo. Este tipo de danza en la época colonial va pues ser filtrada y absorbida por la cultura popular ya urbana, y le va a dar un nuevo impulso. Uno de estos impulsos es el villancico, y es por eso que hoy día todavía podemos encontrar, aunque no con ese nombre, pero sí distinguir cachuas que se podían bailar justamente en el contexto de los festejos navideños, como parte de los autos sacramentales que desde el siglo XVI, XVII fueron practicados en los Andes. Muy interesante. Enrique Pilco, ¿qué tan difícil es para usted hacer su investigación que tiene toda su, digamos que su origen o su fundamento, digamos, se encuentra en América Latina, hacer ese tipo de investigación desde Canadá? Bueno, es cierto, debo admitir que hace bastante tiempo que no he vuelto a tratar estos temas. Es un tema que había abordado cuando hacía mi tesis doctoral, porque mi trabajo en entonces estuvo volcado a la música religiosa y al mestizaje musical. Después, bueno, cambié un poco el giro, me interesé en otro tipo de música, pero el interés persiste, y lo que yo hago es tratar de ver a través de redes sociales qué está pasando, cómo está evolucionando este tipo de música y qué información puedo tener. Así que en base a eso trato de actualizar un poco lo que ya había constatado hace ya varios años sobre el terreno, si se puede decir. Muy bien, muy interesante. En realidad, me imagino que debe tener desafíos el estar lejos cuando algunos de nuestros temas de investigación están a la distancia, pero tiene también algunas, digamos, me imagino, cosas positivas también. Por supuesto, uno cuando está fuera del contexto inmediato alcanza a tener una apreciación distinta, ¿no? El panorama se abre y puede ver elementos o detalles que no son evidentes cuando uno está cerca a los hechos. Esto me pasa y yo saco partido de esta distancia obligada. Aunque bueno, yo voy al Perú cada año, no por temporadas muy largas, pero trato siempre de seguir en contacto, ¿no? Dado
dadas las posibilidades, dada la situación actual que estamos viviendo, es un poco complicado, por supuesto. Enrique Pilco, usted es antropólogo social y etnólogo, profesor asociado en el Departamento de Ciencias de las Religiones de la Universidad de Quebec aquí en Montreal y estará presentando este viernes 11 de diciembre a las 17 horas una conferencia que lleva por título justamente Historia de los villancicos en América Latina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La información sobre la conferencia la incluiremos en nuestro sitio internet también. Gracias. Gracias a ustedes.